Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a quienes están conectados. Gracias a las compañeras y los compañeros de infancia y adolescencia por la invitación. Quedamos muy satisfechos con el almuerzo. A los que no pudieron venir, trataremos de enviarles por correo electrónico lo que quedó, si es que quedó. ¿Sí? Yo insisto mucho en las bondades de este conversatorio. Pues indiscutiblemente en la parte académica aprendemos muchísimo. El tiempo que llevamos hemos aprendido muchísimo en los conversatorios. Los conversatorios han permitido que la mayoría de nosotros, yo diría que todos, mostremos nuestros conocimientos, nuestras habilidades, aportemos a los demás en lo que cada uno va haciendo mejor, definitivamente. Y nos sirve muchísimo para que mejoremos en la prestación de servicio. Pero además también soy reiterativo en que los conversatorios tienen ese plus que llamarían algunos, y es que nos encontremos, mucho más después de esta época tan complicada que hemos tenido que pasar, que nos volvamos a ver, volvamos a conversar, nos actualicemos, nos riamos un poquito, nos enteremos un poquito de nuestras vidas personales, más allá de las cosas de trabajo que tanto nos ocupan. Eso hace que nuestro equipo de juezas, jueces, empleados, empleadas de todo el Distrito Judicial del Quindío sea más sólido, sea más unido, que nos identifiquemos entre todos y con seguridad que así también eso influye en una mejor prestación de servicio de administración de justicia. Algunos, digamos que las páginas sociales. Juan Carlos Socha les envía un saludo. No puede estar con nosotros hoy, no sé si de pronto alcance a conectarse. Él se halla en una actividad académica, está en comisión de servicios y pues obviamente como siempre nos extraña mucho, pero seguramente también adquirirá algunos conocimientos que luego compartirá con todos nosotros. Un chisme, este es que para que alegría de todos nosotros, nuestro compañero Javier Mauricio Carvajal de Calarcá acaba de ser nombrado magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Bucaramanga. Estuve conversando con él esta mañana, el hombre ya está haciendo sus trámites, está haciendo fuerza para que mañana entre a sala la solicitud de confirmación en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, de manera pues que es otro compañero que también se nos marcha muy bien ido, ¿sí? Quería comentarles también que la sala penal ha acordado que a partir del 1 de abril vamos a estar ya en presencialidad en nuestras oficinas. Les quiero comentar esto pues para que no sé, lo tengamos en cuenta. Creemos que ya es hora que vamos volviendo. Hay una situación muy curiosa, Juan Carlos precisamente la ha comentado mucho y a mí pues personalmente me convence. Vamos a los restaurantes, vamos a cine, vamos al estadio, montamos en bus urbano, montamos en los colectivos, pero en la única parte en que corremos el riesgo de contagiarnos es en la oficina. ¿Sí? Eso es una cosa muy curiosa. No, yo no voy a la oficina por el contagio. Y entre otras cosas, en nuestras oficinas, pues que obviamente siempre hará falta algo, pero nuestras oficinas son muy cómodas y permiten distanciamiento en la forma como ahora se está planteando. Y ya es hora que vamos volviendo sin perder lo que hemos avanzado en el uso de la tecnología. Precisamente la sala, una de las razones que tuvo para decidir que vamos a volver presencial, la sala penal, es esa, que ya es hora también que probemos la capacidad del Internet que tiene la rama judicial, porque pues hemos tenido problemas, hemos tenido inconvenientes, algunas quejas, pero valdría la pena que pongamos a prueba ya cómo se va a poner la prestación de servicio. Si en la medida en que vamos regresando más, lo vamos a ocupar más y con seguridad nos van a tener que dar mejores soluciones. Lógicamente, con un uso racional del servicio. Por ejemplo, si vamos a hacer este conversatorio y vamos a estar en el Palacio de Justicia, nos reunimos en un solo sitio y no que cada uno de nosotros vaya a estar conectado desde su oficina en el conversatorio. Eso ocupa los canales y hace que sea más difícil para los demás. Lo otro, tratar de identificar cuáles son las horas pico para realizar determinadas acciones que impliquen menos uso del Internet. Programar nuestras actividades. Pero sí es bueno que vamos probando precisamente esa respuesta institucional que nos dicen que ya tienen.
Hemos tenido algunos inconvenientes, todos los hemos tenido, pero creemos que poco a poco podemos también forzar las soluciones. Eso era lo que les quería comentar, pues inicialmente pues como a manera de páginas sociales y página judicial. Ahora entonces entramos en nuestro tema. Astrid Eliana nos va a colaborar orientando este conversatorio hoy sobre los preacuerdos, cuál es el estado actual del arte, como se dice en las investigaciones realmente. Sabemos que si algún tema ha sido cambiante, polémico, que ha tenido vaivenes en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, especialmente ha sido el de los preacuerdos. Hemos pasado por todas las etapas, desde una etapa de casi libertad absoluta para celebrar preacuerdos hasta una etapa de muchas restricciones, luego con una etapa intermedia, digámoslo así, en que se permitían ciertos controles, pero no tantas, y ya a veces no sabemos ni en qué etapa estamos. Precisamente la idea de este conversatorio es que Eliana nos va a contar cuál es la situación actual y entre todos obviamente vamos a poder aportar nuestros puntos de vista sobre cómo podemos manejar los preacuerdos. De manera pues que Astrid Eliana, muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente a quienes han asistido presencial y virtualmente a esta videoconferencia. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Estoy aquí por una selección de voluntariedad que hizo el doctor Juan Carlos para este tema. Él lo propuso, pero lo hemos querido abordar desde hace tiempo atrás. Bueno, esta conversación que vamos a tener sobre la figura del preacuerdo luego de la sentencia SU 479 de 2009 la quise enfocar en tres aspectos principales. Uno, marcar como el antecedente de la decisión que tuvo la Corte Constitucional en su momento, es decir, cuál es el escenario que llevó a la Corte a tomar esa decisión y cuáles son las reglas que se establecieron para que nosotros determinemos luego, entre todos, si esas reglas se están cumpliendo o no. Segundo, darle un panorama a la actualidad de lo que se está tomando en materia de preacuerdos. Escogí algunas sentencias de las más recientes de la Corte y algunas sentencias de tribunales. Vamos a tratar unas 4 o 5 sentencias, entre ellas unas del Tribunal Superior de Armenia, que no son del doctor John Jairo ni del doctor Juan Carlos. Y finalmente vamos a plantear unos puntos en común, digamos, que hay actualmente y algunos puntos de divergencia que aún subsisten. Entonces vamos a empezar, Andrew, continuemos con la siguiente diapositiva. Discúlpeme, le recordamos que las diapositivas están en el grupo de conversatorio para quienes las quieran seguir ahí. Bueno, entonces, así es, ya están compartidas las diapositivas. Entonces, como les venía diciendo, la idea es que veamos cuál es el escenario previo a la decisión de la Corte y cuál fue el fundamento de fallo para que atemperemos esas circunstancias a lo que está pasando actualmente y miremos si ha seguido ese parámetro de la Corte Constitucional. Hay que recordar que la Corte Constitucional encontró un ambiente de arbitrariedad en las decisiones que se estaban tomando en la Corte, en este caso en el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria de lo penal, al establecer que no se había construido una jurisprudencia pacífica en torno al control judicial que podía hacer el juez a la hora de verificar o avalar una negociación por vía, o sea, una negociación o un preacuerdo. Y determinó que para ese momento en que la sentencia se profirió, habían 3 escenarios o 3 posturas diferentes frente a esa posibilidad de ejercer un control de los preacuerdos. Una es la que negaba que el juez tuviera la posibilidad de hacer cualquier tipo de control judicial, material, tanto de la posición como de los acuerdos. Otra postura que consideraba que ese control material sí podría realizarse en tanto el juez estaba obligado a verificar aspectos de la acusación, que sirve de fundamento obviamente al preacuerdo, como la tipicidad, la legalidad y el debido proceso, y una tendencia en tercer nivel que consideraba que ese control material solamente se podía hacer en situaciones límites, esto es cuando se advertía la violación de derechos fundamentales. La Corte, frente a ese panorama, consideró que la segunda de las opciones enlistadas era la más viable porque permitía reconocer que, siendo que la Fiscalía tenía una potestad para celebrar preacuerdos con los acusados, pues esa era una potestad reglada que demandaba que el juez tuviera un papel más allá de lo meramente formal, sino que fuera más activo a la hora de advertir sobre todo el cumplimiento de los requisitos de orden constitucional. Y esta es una situación muy importante
porque le da una connotación de juez constitucional al juez de conocimiento cuando revisa la legalidad de un preacuerdo. Y en ese momento, pues obviamente se establecieron, digamos, unas reglas para efectos de que el juez cumpliera con ese papel de hacer ese control, que ya, a pesar de lo que se había dicho previamente, porque recuerden que incluso en la Corte Suprema de Justicia se ha venido, cuando hablamos del control de la acusación, dijimos que hay pronunciamientos que dicen que el control debe ser solamente formal o que debe ser material, pero finalmente se decanta la jurisprudencia en que sobre las sentencias sí se puede hacer un control de carácter material. Pues estas son las reglas que están en la diapositiva, que debe existir elementos materiales probatorios suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia y que además indiquen que la persona dio un consentimiento libre, voluntario y debidamente informado, que es lo que está consagrado en la ley, que siempre los preacuerdos deben garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la no repetición, y otros derechos como son participar directamente en la celebración de los preacuerdos. Otra regla también importante es que si se desconocen principios relevantes como el de la legalidad, el control de los preacuerdos debe ser necesariamente de carácter material. Y siempre la Corte dice que se debe verificar el tamaño de la afectación del interés protegido a cada una de las partes y lo relevante para que la sociedad tal violación de derechos o principios constitucionales protegidos. Es decir, hay necesariamente que hacer en materia de preacuerdos un test de ponderación entre aquello que se gana, que ganan las partes en el proceso, que gana la administración de justicia, y aquello que se sacrifica, porque siempre que se acude a la justicia premial o a la justicia negociada, va a haber una tensión entre ambas situaciones. Continuemos. Entonces, gracias a ese análisis se establecieron estas reglas, que son las que todos nosotros ya conocemos, y que no alcanzo a leer desde acá, pero que ustedes ya pueden, porque me excuso porque de todas maneras estoy con gafas recién operadas. Entonces, están en aplicación del principio de la legalidad del proceso. Hay que reconocer que la tipificación de la preacordada no puede desconocer los fundamentos fácticos y jurídicos que fueron objeto de la imputación. Es decir, siempre la base de la negociación debe ser los hechos jurídicamente relevantes que están consignados en la imputación o en la acusación. De modo que, ustedes ya lo saben, no puede hacerse un reconocimiento que suponga la variación de la calificación jurídica sin base fáctica. Y vamos a verlo más adelante en las conclusiones. Todas estas reglas finalmente nos llevan a considerar que los fiscales deben hacer un esfuerzo muy importante adicional a la hora de construir eso que llamamos base fáctica de la acusación o los hechos jurídicamente relevantes, para que esa manera como se describen los hechos jurídicamente relevantes no den lugar a ambigüedad y se tenga plena claridad de cuáles son los hechos que se imputan y de que si se accede a un beneficio punitivo más favorable por razón al preacuerdo, se determine si eso obedece a una mera contraprestación de la aceptación de cargos por vía de preacuerdo o obedece a un cambio en la calificación jurídica que siempre, y hay que insistir, siempre deberá estar acompañada de un mínimo soporte probatorio. Entonces aquí la Corte introduce una nueva regla sobre el mínimo, digamos, desarrolla un término sobre un mínimo probatorio que ya no solamente tiene que ver con ese ejercicio que hacemos para dictar sentencias sobre materialidad y responsabilidad, sino que está ligado al mínimo de prueba que debe haber sobre esa circunstancia más favorable que se va a reconocer por vía de preacuerdo. Entonces ahí están las reglas, todos más o menos las conocemos. Se insistió en esas reglas que la discrecionalidad de la Fiscalía es reglada, que la Fiscalía no puede obrar de manera unilateral, arbitraria, que el juez tiene la obligación siempre, el juez de conocimiento, de verificar que los postulados constitucionales se cumplan, que se cumplan los derechos de las víctimas, que se respeten los derechos al debido proceso y defensa de los procesados, porque recuérdese que no siempre, necesariamente, cuando un preacuerdo no supera el test o el tamiz de exigencias de la judicatura, eso se traduce en que los afectados sean las víctimas o la sociedad, sino que también un preacuerdo que desconoce estas reglas se puede traducir también en
en la violación del derecho de defensa y del debido proceso de los acusados, como vamos a ver en uno de los ejemplos que se citará más adelante. Entonces, esas son las reglas para que las tengan presentes. Bueno, me permití traerles a colación 3 sentencias de la Corte Suprema de Justicia, dos del año 2022 y una del año 2021, para efectos de que miremos más o menos qué es lo que ha venido desarrollando la Corte sobre los criterios que ya vimos por parte de la Corte Constitucional y cómo ha resuelto estos casos. Entonces, la primera sentencia, que es la más reciente que les traigo, es el radicado 54.535 del 2022, perdón. Es un delito de porte de armas, ¿sí? Y es importante porque en cada una de las sentencias que me permití traer a colación, se hace referencia a en qué momento se suscribió el preacuerdo, para que ustedes lo tengan presente. En este caso, el preacuerdo se presentó al juez al inicio de la audiencia preparatoria. El beneficio que se le concedió a la persona era acceder a la pena por cómplice. Para el cómplice se fijó en 5 años, y el tema álgido que aquí más o menos se sigue desarrollando es sobre la concesión de subrogados. La sentencia no se casó. Este es un caso, yo les dije, de porte de armas. Sí. Bueno, ¿qué pasó en este asunto? En este asunto, lo que sucedió es que, si bien la judicatura en primera y en segunda instancia fijó la pena como se había pactado, por considerar que para el momento procesal en que se presentó el preacuerdo era dable, razonable, es decir, no resultaba desproporcionado el beneficio de rebajar el 50% de la pena a la persona, consideró que esa situación de beneficio punitivo solo tenía consecuencias en lo que tenía que ver precisamente con la dosificación y no en lo que tiene que ver con la concesión de subrogados, que es un tema, ustedes saben, en el que la Corte Suprema de Justicia también ha tenido posturas encontradas. Hemos encontrado fallos anteriores a esos, varios, de 2019, de 2020, en que se ha dicho que conforme se rebaja la pena, también esos extremos punitivos se tienen en cuenta para la concesión de subrogados. Y en este caso, la Corte reitera que este es el criterio que tienen frente al manejo de los subrogados. Es decir, que insistir en que la aceptación de cargos, cuando no hay variación de la calificación jurídica, se hace precisamente por la calificación jurídica que contiene la imputación a la acusación según sea el caso, y que son los efectos punitivos los que se reconocen para efectos de la dosificación, pero no tienen ninguna incidencia sobre la determinación de los subrogados, porque eso constituiría un segundo beneficio o un beneficio que estaría prohibido. Entonces, eso es más o menos lo que dice. Y aquí en la parte final yo resalté con negro, pues está el extracto más importante de este asunto. Sí, alguien que por favor me colabore. Como se condenó como autor a quien estaba tal condición y así lo aceptó por vía de preacuerdo, debe aplicarse en su respecto todas las consecuencias jurídicas, especialmente si se trata de subrogados penales. Así se le haya impuesto la sanción al cómplice, la cual fue preferida exclusivamente por fines punitivos y no como un cambio de la ley. Gracias. Entonces, veamos que en este fallo la Corte reitera criterios como que la facultad de la Fiscalía es reglada, y que cuando se acepta una imputación o la base fáctica de una imputación, no se puede pretender beneficios jurídicos distintos a los que están representados en la disminución de la pena. Entonces podríamos decir que con esto porque la Corte da a entender que en realidad no hay confusión y que esa es la postura generalizada frente al tema de los subrogados. Este es el primer ejemplo que les traigo frente a esta situación. Pasemos a la siguiente sentencia. La siguiente sentencia es la 58.186 de 2022. Las dos sentencias, la primera y esta, salieron el mismo día, el 16 de febrero de 2022, con magistrados diferentes. Este es un caso de tráfico de estupefacientes. El preacuerdo se presentó al juez en la acusación y se le reconoció como beneficio a la persona la pena del cómplice, poniéndole una pena de 37.55 meses y un salario mínimo legal mensual vigente como multa. En este caso, la Corte casó la sentencia y decretó la nulidad, ¿sí? ¿Qué ocurre con este caso para ponerlos en contexto?
En este caso en particular, se sorprendió a una persona que estaba tirando 3 paquetes de sustancia estupefaciente al interior de un establecimiento, de una cárcel. Y lo que ocurrió fue que se entiende pues que como quedó en la imputación y se señala en la parte respectiva de la sentencia, la conducta se imputó a la luz del artículo 3, con el agravante consagrado en el artículo 384, inciso primero, numeral B, y a la hora de celebrar el preacuerdo, la Fiscalía, sin explicación alguna, eliminó esa agravante y le reconoció la pena del cómplice. Por eso, esa pena resultante de 37.55 meses, pues cae en ese aspecto o en esa órbita de una pena desproporcionada, porque no solo se le eliminó el agravante sin justificación alguna, cuando la descripción da cuenta de que obviamente es en un establecimiento penitenciario y per se opera la agravación, sino que nada se dijo para justificar el cambio de calificación jurídica sin base fáctica, condenando pues o reprochando esa conducta que desde la sentencia de unificación la Corte Constitucional también ha venido reprochando. Esa es la razón por la cual se consideró por parte de la Corte Suprema de Justicia que la Fiscalía excedió las funciones que tenía a la hora de conceder beneficios más allá de los permitidos, porque aquí habría un doble beneficio, y que eso atenta obviamente contra el ordenamiento jurídico, el principio de legalidad y el debido proceso en aspectos sustanciales. Por eso casó la sentencia y la solución es decretar la nulidad de la decisión para que se rehaga el trámite en el que corresponde. Bien, sigamos con la próxima. Esta es una sentencia del 14 de abril del año 2021, el radicado 54691. Es un delito de homicidio agravado. El preacuerdo se dio antes de la preparatoria y se reconoció una rebaja por ira e intenso dolor en homicidio simple, con una pena de 34 meses y 20 días. Esta es una sentencia que yo creo que muchos de nosotros hemos leído, que es uno de los casos más patéticos que existe y tristes en la historia, creo yo, de la judicatura en Colombia. ¿Y por qué razón? Porque se presenta un caso del fallecimiento de una mujer que tiene una relación con una persona, este caso es del Putumayo, ocurre en Mocoa, y un caso que posiblemente pudo haberse tipificado como un feminicidio. Se presenta que, si mal no estoy, las circunstancias de ira son las circunstancias agravantes que habían sido imputadas son las del numeral séptimo y numeral 10 del artículo 104 del Código Penal, y luego se intentan en varias oportunidades, 2 o 3 oportunidades si no estoy mal, hacer un preacuerdo con la Fiscalía y el procesado. Hay un cambio de varios funcionarios en ese trámite, impedimentos, dificultades con cumplir la orden de captura, luego la medida de aseguramiento, bueno, en fin. Finalmente, se logra, por parte de una primera instancia, aprobar este preacuerdo de una pena de 34 meses y 20 días, y en la apelación, el Tribunal Superior de Mocoa incrementa la pena a 80 meses, pero igual, pues, el asunto es conocido en sede de casación por la Corte Suprema de Justicia, y la Corte decide finalmente casar la sentencia de manera oficiosa y decretar la nulidad, tomando unas decisiones adicionales a las que ha venido tomando en otras sentencias, con otras providencias similares, como solicitarle a la Fiscalía, por ejemplo, el cambio de los funcionarios que van a conocer del asunto, compulsar copias. Bueno, hay una serie de irregularidades en este asunto. Lo cierto es que los hechos ocurren más o menos así como les voy a contar. Y así fueron consignados, o sea, los hechos nunca se cambiaron en el relato fáctico que soportó la imputación y la acusación, que era el preacuerdo. Una pareja tenía una relación sentimental extramatrimonial, y el hombre respecto a la mujer era bastante violento, la había golpeado antes, la maltrataba. Un día, ella quería dejar esa relación desde hace mucho tiempo, pero él no se lo permitía, y un día él, con la promesa de solucionar las cosas, porque ambos estaban casados y evitar problemas, pues le dice que lo acompañe en un viaje hasta la ciudad de Pasto, y en el camino él iba en la camioneta de él con el escolta, y le dicen una parte a la escolta que se baje, se queda sola con ella y la mata. Sí, esos es más o menos los hechos. Pero entonces
lo que se pone en evidencia en ese relato, que yo los invito a que lean la sentencia, que es muy interesante, es que toda la descripción de los hechos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar que yo les estoy poniendo del presente, pues dan cuenta de que en efecto hay un estado de indefensión de la víctima y que se cumplen las dos causales de grabación que les he puesto de presente. Entonces, imponer una pena de 34 meses y 20 días para una situación como la que les he narrado así muy brevemente, pues es abiertamente un menoscabo, un desprestigio de la administración de justicia, obviamente un menoscabo del peor talante de los derechos de las víctimas en este asunto y principalmente pues de la justicia en el brillo o en la imparcialidad con la que debe manejarse o tomarse las decisiones. Entonces, aquí la Corte me parece que hace un análisis muy importante de cuál es la finalidad de los preacuerdos, que si bien la finalidad de los preacuerdos es humanizar la actuación procesal y obtener una pronta y cumplida justicia, eso no puede suponer que para efectos de la eficiencia, y eso es algo que también la Corte Constitucional resaltó, que para ser eficientes lo hagamos a cualquier precio. Ese es el mensaje que nos manda esta Corte, esta sentencia. Y pues obviamente se habla de aquí de que el control que debe hacer el juez en sede de sentencia es un control de carácter material que siempre debe estar en función de verificar que la Fiscalía no haya excedido las facultades que tiene a la hora de suscribir preacuerdos. Y finalmente cierra esta transcripción que traigo para que ustedes la vean con esta frase, que la impunidad con beneficios ilegales, prohibidos, excluidos, etc., son paradigmas a tener en cuenta al momento de calificar la legalidad y juridicidad del preacuerdo. Bueno, estos son tres distintos delitos y como pueden ver ustedes, tres distintas decisiones, a veces avalando la actuación de los jueces de instancia y a veces, obviamente, como en este caso tan triste, decretando la nulidad del trámite. Vamos a darle un panorama ahora a lo que han dicho. Obviamente hay muchas otras sentencias que son importantes en materia de la línea que se ha venido construyendo en preacuerdos. Por ejemplo, la SP 1289 del 2021, la SP 2073 del 2020, la SP 4225 del 2020. Vamos a darle un panorama a los tribunales superiores. El Tribunal Superior de Medellín trae una sola sentencia, que es el radicado 2021-1004 del 7 de febrero del 2022. En un delito de tráfico de estupefacientes, el preacuerdo se presentó antes de la acusación y se reconoció como beneficio la pena para el cómplice, pactándose una sanción de 32 meses de prisión y multa de un salario mínimo legal mensual vigente. Hay que señalar que en la primera instancia en este asunto improbó el preacuerdo por considerar que el beneficio al que estaba accediendo la persona era un beneficio excesivo. ¿Sí? Bien. ¿Por qué es importante esta sentencia? Porque en esta sentencia el tribunal, como lo ha hecho en otros casos, ha venido tomando postura sobre la aplicación o inaplicación del parágrafo del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, que ustedes van a ver al final, en la última diapositiva. Es uno de los temas que todavía se sigue generando controversia en diferentes tribunales porque hay diferentes posturas. En esta sentencia, el Tribunal de Medellín concluyó que el beneficio reconocido no era excesivo, dadas las circunstancias del caso concreto. En concreto, que es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta, o sea, siempre que se trata de preacuerdos hay que analizar el contexto en el que se reconocen los beneficios y la manera como se plasman esos beneficios o las condiciones de la aceptación en los hechos jurídicamente relevantes, porque eso es un tamiz que a mi modo de ver constituye la diferencia fundamental de cómo se hacían los preacuerdos y de cómo podía superarse la validez de un preacuerdo. Y lo que dice es que por el momento procesal en que se dio la aceptación de cargos, que fue antes de la acusación, es decir, en este caso incluso no se aceptó la imputación y antes de la erradicación del escrito de acusación se presentó el preacuerdo, pues era válido que se reconociera la rebaja de la mitad de la pena, que es la que se le reconoce al cómplice, y se pactara una pena
de 32 meses de prisión, que en últimas, atendiendo a las circunstancias modales, no desprestigia la administración de justicia y en modo alguno significa dar al traste con los derechos fundamentales ni de la sociedad como víctima en el caso, ni de la persona procesada. Este es un criterio que vamos a ver, no es pacífico, no lo comparten todos los tribunales, aunque solamente traje 3 para citar, para ponerlos en contexto. Y es que el Tribunal Superior de Medellín Sala Penal se apartó de la SU, en una sentencia equivocadamente se aparta de la sentencia. Sí, ha sido uno de los primeros y los más activos tribunales frente a considerar que la SU constituía una limitante que impedía cumplir con el propósito de la justicia premial que trae el sistema penal acusatorio. Que básicamente esa es la premisa que ha esbozado el Tribunal de Medellín para señalar que no se puede ser tan exegéticos a la hora de limitar los prejuicios, porque entonces y se iría en contravía del sistema propiamente dicho y de cómo el sistema ha sido diseñado. Sí, pero cada vez ha sido como una postura más acogida en otros sectores o en otras latitudes. Sigamos. Traigo para hacer como una confrontación con la anterior tesis, pues esta sentencia del Tribunal Superior de Bucaramanga. Ahí está el radicado, no lo alcanzo a leer, pero es del 5 de enero del 2022. Es un proceso por homicidio simple y porte de armas. La aceptación se da después de la imputación, es decir, antes de la radicación del escrito de acusación. Se reconoció como beneficio la pena para el cómplice, pactándose una sanción de 126 meses de prisión. Resulta que el auto que se presentó, el Tribunal de Bucaramanga conoció este asunto en apelación porque el juez de primera instancia improbó el preacuerdo. Hay 2 cosas importantes de esta sentencia. La primera es que el Tribunal de Bucaramanga comulga con la postura, digamos, que vamos a ver en unas reglas o unos puntos coincidentes que vienen desarrollando los distintos tribunales y por supuesto la Corte, en el entendido de que no puede el fiscal de ninguna manera desligarse de la base fáctica que tiene la imputación y la acusación. Y los voy a poner en contexto. En este caso, hay una fiesta, y en esa fiesta está una persona con un arma de fuego y de la nada coge el arma de fuego para intentar suicidarse. Una persona que estaba en la fiesta, al ver así, trata de quitarle el arma, de desarmarlo para salvarle la vida, pero en ese momento llegan 2 de las hermanas de la persona que tiene el arma y piensan equivocadamente que lo que quiere hacer el buen samaritano es atacar a su hermano. Entonces, en ese sentido, lo golpean, lo desarman, le quitan el arma de fuego que él ya le había quitado al hermano de ellos, y con puñales empiezan a atacar. ¿Sí? El hermano, que es el que tenía el arma de fuego primero, trata de defenderlo e incluso ellos, sus propios hermanos, lo apuñalan. Entonces él lo que hace es salir corriendo, ellos lo tiran al piso y en el piso le dan aproximadamente 10 puñaladas, no recuerdo bien. Entonces, en la imputación se había atribuido, se había efectuado una calificación jurídica, o los hechos jurídicamente relevantes se habían encuadrado como un homicidio agravado por el estado de indefensión de la víctima. Pero para el momento del luego de imputar, el fiscal presenta el preacuerdo, dice que cambia la calificación jurídica, es decir, que desde el punto de vista formal, meramente formal, estaría cumpliendo con la exigencia que le hace la jurisprudencia, en el sentido de que dice, cambio la calificación jurídica porque la Fiscalía no tenía fundamento para imputar esa causal de agravación, porque resulta que el procesado tenía un arma de fuego y entonces no estaba en situación de indefensión frente a sus agresores. Entonces, elimina el agravante, cambia la calificación dejándola en homicidio simple y porte de armas y le reconoce la rebaja por complicidad. Entonces, ¿qué dice el tribunal en esta sentencia? Que si bien se hizo un esfuerzo, porque yo les digo, por cumplir desde el punto de vista formal esa situación, o sea, la justificación que da la Fiscalía para cambiar la calificación jurídica no tiene base fáctica, se cumple con las sentencias de las altas cortes, porque
claramente los testigos señalan, y está acreditado en el asunto, que si bien él tenía un arma fue porque se la quitó una persona, y que luego, ante la intervención de los agresores, lo desarmaron y lo tiraron al piso, y en el piso le propinaron todas esas puñaladas y finalmente lo castigaron a la muerte. Es decir, que de ninguna manera, en un análisis racional de esos hechos jurídicamente relevantes, el fiscal puede considerar que le es dable o que está facultado para eliminar la agravante. Entonces, esta situación constituye un doble beneficio que está prohibido. Entonces, ahí se inscribe el tribunal con esa postura que se viene reiterando, pero también al margen de lo que señala, digamos, de lo que reconoce y que lleva a que la decisión se revoque, hace un análisis sobre el parágrafo del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal y dice el Tribunal de Bucaramanga que no le era dable a la Fiscalía acordar un beneficio por aceptación de cargos como la pena para el cómplice, porque es aplicable el parágrafo del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, es decir, que tenía que haberse tenido en cuenta la fase procesal y rebajar solo la cuarta parte del beneficio que hubiera lugar. Es un criterio pues, que no todos los tribunales comparten, pero que lo traigo a colación porque es el criterio vigente que hay en el Tribunal de Bucaramanga. Bueno, es que tengo una pregunta. Hay un enredo, porque usted dice en la parte fáctica que a uno de ellos le propinaron varias puñaladas, pero es que ahí dice homicidio simple y porte de armas. No, lo que O pasa... sea, ¿quién fue que mataron al final? Lo que pasa es que había un arma ahí. Sí, pero pues ¿quién mató a quién? Es que, lo que pasa es que ellos, el preacuerdo lo presentaron por homicidio simple, pero en realidad no era homicidio simple. Al que desarmó, al que se iba a suicidar. A él lo mataron. Lo mataron. A él lo mataron. ¿Y quién accionó el arma? No, es que el arma la tenía la persona que se iba a suicidar. Y esa persona se la... ¿Y a quién le achacan ese homicidio simple? ¿A quién le achacaron el homicidio simple? A los hermanos de la que se iba a suicidar. Como ahí dice homicidio simple y porte de armas. Precisamente el hecho es que el homicidio era agravado por las circunstancias que les describí, ¿sí? Pero le eliminaron la agravante y le imputaron el homicidio simple. ¿Sí? Como enredado, pero bueno. Sí, es que se destaca de esta sentencia, que el fiscal sí hizo una modificación en la calificación jurídica y pretendió solventarla con un análisis de la base fáctica que tenía, pero resulta que ese esfuerzo fue insuficiente ante la contundencia de lo que en realidad, de la realidad procesal. Bueno, y vamos ahora a ver tres sentencias del Tribunal Superior de Armenia, que vuelvo, insisto, no son del doctor Jairo, aunque él las está firmando. Son de la sala. O sea, avala. Son de la sala. Bueno, son de la sala, pero el ponente es el doctor Henry Villamo en las tres que les trae. Esta primera es de tráfico de estupefacientes, agravado. El recuerdo que se presentó al inicio del juicio oral, que me parece también que es importante que lo tengamos en cuenta, se degradó la conducta de acabada atentada y se reconoció como beneficio la rebaja de que trata el artículo 56 del Código Penal para pactar la pena en 9 meses de prisión y multa de 0.33 salarios mínimos legales mensuales. En primera instancia, el juzgado aprobó este preacuerdo por varias razones. Las circunstancias, lo que ocurre aquí es que una persona ingresó a una estación de policía sustancia estupefaciente escondida en sus zapatos con destino a una de las personas que estaban detenidas en esta estación de policía, ¿sí? Y se imputó únicamente la conducta como una conducta consumada. Cuando iban a instalar el juicio oral, así se hizo la imputación, así se hizo la acusación, cuando se hizo la preparatoria, cuando se iba a instalar el juicio oral, el fiscal presentó un preacuerdo en el que, de manera autónoma, cambiaba la calificación jurídica diciendo que como el detenido no alcanzó a recibir los tenis con la droga, entonces que eso era un delito tentado. Y que autónomamente, sin constituir beneficio, cambiaba la calificación para dejarla así, y que como único beneficio en contraprestación, pues le reconocía la circunstancia de que trata el artículo 56 del Código Penal. Entonces, aquí están los argumentos del tribunal.
el tribunal reitera las reglas fijadas por la Corte Constitucional, la sentencia de unificación y algunos de los fallos que ha dictado la Corte Suprema de Justicia entre el año 2020 y 2021, para señalar pues, que efectivamente aquí se trataba de una calificación, de un cambio de calificación jurídica sin base fáctica, que no era posible dar ese tipo de rebaja al procesado, y que este es un caso de esos en que es evidente el desprestigio para la administración de justicia cuando ante la evidencia, o sea, se quiere cumplir con esa carga de hacer la variación de la calificación jurídica, pero se incumple el requisito de la base fáctica. Yo no sé si algún compañero nos colabora por favor leyendo el segundo párrafo. En el caso se puede concluir que de acuerdo al verso sobre los hechos imputados y sus consecuencias, en los términos del inciso segundo del artículo 351 del Código de Procedimiento Penal, ya se pactó que el procesado aceptaba cargos por la conducta de suministrar sustancias estupefacientes que tuvo el peso de 68.3 gramos, pero en grave tentativa, y para ello se modificó la imputación que se le había hecho en la audiencia preliminar por suministrar esa cantidad de estupefacientes como delito consumado, desconociendo que en esa clase de delitos que no hay nexo causal entre conducta y resultado, por lo que no puede imputar bajo la fórmula anterior del fiscal, por cuanto a la nueva calificación jurídica del orden resultaba contraria al contexto fáctico del caso y la jurisprudencia del órgano despliega de la jurisdicción ordinaria. Bueno, ahí quedan las diapositivas, para que ustedes lean el texto y busquen también en la relatoría, porque la sentencia es muy interesante. Sigamos. André. Bueno, esta segunda sentencia es el radicado 63.001.60.000, 2020-00-188. Es del 9 de noviembre del 2021, es un proceso por concierto para delinquir y otros delitos. El recuerdo se presentó luego de la imputación y antes de la formulación de acusación. Se reconoció como beneficio la rebaja permitida por el artículo 57 del Código Penal para pactar la pena en 42 meses de prisión. Y la primera instancia aprobó el preacuerdo y fue una decisión que fue revocada para efectos de aprobar el preacuerdo. En este caso en particular, hubo una colaboración efectiva con la justicia. Se concluyó por parte del tribunal, compartiendo el criterio de otros tribunales como el de Medellín, que sí es dable aplicar esa rebaja, o sea, que no opera, perdón, la prohibición o la condición expresa que trae el parágrafo del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, que no se trataba de un beneficio exagerado, ¿sí? Y que por esa misma razón no se desprestigiaba la justicia. Ahí había un concurso de delitos y se concluyó pues que además de haberse respetado la base fáctica, en el caso en concreto, se partió a la hora de dosificar la pena del delito más grave, se adicionó a ese delito más grave otro tanto por las diferentes conductas que concursaban. El beneficio se concedió dentro de aquello que estaba permitido por la ley, y la pena que se fijó finalmente no era la que permitía la ley en su techo inferior, sino que se fue un poco más allá a la hora de recordar la pena, a pesar de que se había dado una colaboración efectiva. Luego se concluyó, como lo dice la diapositiva, que no se variaron los términos de la calificación jurídica o de ni siquiera del sustento fáctico que tuvo la imputación, y sirvió de base para el preacuerdo. Sigamos. Y esta es la última sentencia que les traigo también del Tribunal de Armenia, que es del 19 de enero del 2022. El radicado está ahí para que lo lean. Es un delito de tráfico de estupefacientes y otros. Este es un asunto que fue, creo que, publicitado mucho por los medios. Se había encontrado en la Universidad del Quindío, que se estaba vendiendo en un local unos productos supuestamente que contenían marihuana, batidos y otras cosas. Hubo como un informante acerca de esa situación. Se incautaron algunos productos de estos, se analizaron y se determinó que en efecto contenían marihuana.
y se dijo que estos productos estaban siendo producidos y publicitados por un influencer a través de redes sociales. Y bueno, ese fue el despegue que se le dio a la noticia. La cuestión es que luego de radicada la acusación, se suscribió un preacuerdo reconociendo como beneficio por la aceptación la pena del cómplice y se pactó la pena en 24 meses de prisión. Resulta que este preacuerdo fue aprobado en primera instancia y se dictó sentencia en esos términos. La sentencia de primera instancia lo que hizo fue avalar la condena en concreto, pero en el tema de subrogados negó los subrogados y consideró un margen de espera a la concreción de esa decisión, mientras la persona que fue sentenciada estaba en el periodo de lactancia. ¿Sí? La decisión fue en apelación al tribunal y ahí se advirtió que este era un caso de los que yo les planteaba en lo que la violación perjudica o afecta finalmente a la persona que es procesada, a quien se le afectó su derecho al debido proceso y derecho de defensa. ¿Por qué razón? Porque al examinar los términos de la aceptación de cargos, pues se determinó que, en primer lugar, en la audiencia de formulación de imputación fueron, creo que 4 o 5 delitos los que se le imputaron. Y al momento de preacordar, solamente se hizo en relación con 2 delitos, 2 de esos delitos. Entonces, la persona que aceptó los cargos, en primer lugar, la fiscalía no le puso de presente que iba a pasar con esos otros 3 delitos, que eran, a mi modo de ver, los más graves, creo que concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, bueno, varios delitos. No le digo que si frente a esos delitos se iba a prevenir la preclusión, se iba a solicitar principio de oportunidad. La fiscalía no explicó por qué razón se tomaba esa decisión. Al examinar la audiencia se advertía que la persona que aceptó los cargos estaba convencida de que lo hacía en condición de cómplice y no que ella aceptaba su condición de autora, pero que la consecuencia punitiva que se le iba a aplicar era la de cómplice. Y obviamente eso solo para efectos políticos y no para efectos de los beneficios de los subrogados penales y otros beneficios penales. Entonces, en esta situación de indeterminación y de ambigüedad, pues el tribunal concluyó que, si mi memoria no me falla y mis ojos tampoco, en ese caso la Corte concluyó que, perdón, el tribunal, ya lo estoy elevando a categorías más altas, pero no poco merecidas. En este caso el tribunal lo que concluyó pues, es que esa situación de indeterminación y ambigüedad se ve traducida, pues obviamente en que el juez no pueda avalar un preacuerdo que no es lo suficientemente claro, a partir de que en la imputación se hace una narración fáctica que no coincide con lo que finalmente aparece contenido en el preacuerdo, ni se sabe cuál es la suerte de las otras actuaciones que se van a adelantar. Yo no sé si me colabora la doctora Jenny con el primer párrafo. Bueno, lectora. No se evidencia claridad en torno a la imputación por las constituciones de porte de armas de fuego y concierto para delinquir, en la medida que se desconocen las razones para ello, como también si se retiraron del escrito de acusación o si por el contrario se mantienen en el mismo. Se recuerda que en el enunciado preacuerdo tampoco quedó determinado si las investigaciones siguen vigentes para que la fiscalía disponga cierto para invocar la preclusión o si formula acusación o acude el denominado principio de oportunidad. Lo anterior para precisar que las investigaciones siguen vigentes, situación que debe ser puesta de presente al investigado, pues a la fiscalía le corresponde proseguir con el trámite de autor, pues no basta afirmar de manera escueta que se retira la acusación, no basta que la formulación de imputación conlleva que la terminación de la investigación por las referidas conductas necesariamente debe concluir con decisión judicial, sentencia o preclusión o aplicación del principio de oportunidad. La fiscalía explicó, por ejemplo, porque uno de los lugares que hicieron allanamiento encontraron un arma de fuego y la explicación que se dio en su momento fue que el arma era del novio o del compañero sentimental de la muchacha. O sea, como que dice, él se atribuyó esa responsabilidad, pero no da ninguna justificación en torno a cómo eso excluye algo de vida o cualquier compromiso que tuviera frente a su compañera, y lo mismo frente al tema del tráfico de estupefacientes y el concierto para delinquir. Miren lo importante que resulta tener en cuenta que ese filtro
que se impone a la Fiscalía tiene como propósito sano, creo yo, el de corregir situaciones que han sido muy comunes a lo largo del tiempo. Ustedes se han dado cuenta que se inician investigaciones por una cantidad de delitos y que luego sin justificación alguna y sin control alguno la Fiscalía solamente acusa por algunos de ellos, no sabe la judicatura qué pasa con el resto, y a veces en una práctica que a uno le parece que un poco puede tener que ver con la colaboración efectiva con la justicia, pero que no se concreta a través de los medios o de los institutos que están diseñados al interior del sistema penal acusatorio. Continuemos. Yo les propongo a ustedes, para terminar mi intervención, estos aspectos de mayores coincidencias entre la jurisprudencia que hemos visto y cuál podría ser el mayor desacuerdo que existe ahora, para obviamente abrir el debate y que ustedes también hagan sus aportes en la materia. Entre las mayores coincidencias, pues está que los preacuerdos siempre y necesariamente siempre deben basarse en los términos de la imputación y la acusación. El primero. El segundo sería que el beneficio concedido debe ser proporcional y no desmesurado, según el momento procesal en que la negociación se produce. Insisto que estos son aspectos coincidentes que se revisan de los fallos de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales que analizamos. El tercero podría ser que el juez de conocimiento debe verificar el mínimo de prueba en torno a la responsabilidad, pero además en punto a las circunstancias que refiere el preacuerdo. Y esto necesariamente implica un control material de la sentencia. El control material sí existe, en sentido contrario a lo que pensamos muchas veces, que era una injerencia que no podía desplegar el juez de conocimiento a la hora de revisar la validez de una aceptación de cargos o la validez de un preacuerdo y sus condiciones, y que en ningún principio daba lugar a que se dictaran sentencias absolutorias. Recuerdan que antes se dictaban sentencias absolutorias cuando se verificaba que no estaban cumplidos algunos de los requisitos para la validez del preacuerdo. Ahora siempre, y es lo que vemos en los tribunales y en la Corte Suprema, se decreta la nulidad para que el trámite se rehaga. Y la quinta sería que debe quedar claro si la rebaja o circunstancia punitiva más favorable que prevé el preacuerdo obedece a una contraprestación, simplemente una contraprestación por el preacuerdo, o a una variación en la calificación. Y esa variación siempre va a tener que estar soportada en una base fáctica. Y los mayores desacuerdos, a mi modo de ver, pues que son bastante trascendentes porque violan el derecho a la igualdad que tienen las personas en los distintos distritos judiciales, sería el alcance o el verdadero alcance que tiene el parágrafo del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal sobre los preacuerdos. En mi criterio muy personal, considero que quienes defienden la tesis de que sí se aplica ese parágrafo sobre los preacuerdos, pues lo hacen con fundamento en una sentencia de constitucionalidad que me perdonan, creo que es del 2005, ahorita se me escapa el número, pero que atañe única y exclusivamente al allanamiento a cargos y no a los preacuerdos. Entonces, a más de que no es la materia, o sea, no fue la ratio decidente de esa decisión, el tema de los preacuerdos, pues aceptar una posición en contrario supone evidentemente dar al traste con el modelo de sistema que tenemos de justicia premial, de justicia negociada, y obviamente también iría con un contrasentido de un aspecto tan natural como el hecho de que las penas se hubieran implementado como se implementaron, para luego también hacer atractiva la posibilidad de negociar esas penas y acceder a una pena que en última fuera equitativa o justa frente a la entidad del menoscabo de los bienes jurídicamente tutelados que se lograra o que se concretara con los delitos. Entonces, esa es mi intervención hasta ahora y abro el debate para que ustedes hagan sus aportes. Y yo sé que hay gente que sabe mucho de preacuerdos. Estoy mirando, pero no quiero decir cómo se llama. Este modo de intervención no es tanto yo pienso que este tema de acuerdos es vital y es como el soporte sobre el cual está edificado el sistema penal acusatorio. Dependiendo de la aplicación que tenemos para depende del éxito o el fracaso del sistema penal acusatorio, porque como le digo, el sistema penal está evidentemente colapsado. Entonces, la posibilidad que tenemos nosotros para colaborar o
contribuir con esa profesión de los usuarios, que son evidentemente los de acuerdo. Entonces, en la medida que se coloquen más restricciones, más trabas, que incluso todos sabemos que ya hay unas restricciones objetivas para los delitos sexuales, los menores, cada vez por estas políticas, con la política criminal que sabemos todos no se hace de manera tan equivocada, pues se va restringiendo más. Entonces eso va haciendo que lo que al comienzo nos vendieron que iba a ser excepcional los casos que iban a llegar a juicio, que ya es la generalidad. Entonces esto es lo que va a hacer, yo pienso pues, con todo respeto, que ante una posibilidad de abrir o cerrar esa puerta de los preacuerdos y exigir mayores requisitos, la posibilidad o la tendencia debería ser contribuir a que sea menos, para de esa forma contribuir a la discusión de los derechos, porque de una manera diferente va a ser imposible, porque es más que claro que el Estado no tiene una política clara que busque. Es evidente que la descongestión se soluciona única y exclusivamente pues creando juzgados. Nosotros estamos acá por lo menos hace 10 años, y no recuerdo los resultados que quedaron, la cantidad de procesos de criminalidades como ha aumentado. Entonces, si no hay una política clara, como no va a haber, como no hay un interés por crear unas legislaciones permanentes, entonces desde nuestra posición sí deberíamos de poder contribuir pues, de una respetuosa proceso para agilizar y que esta clase de acuerdo, obviamente sin caer pues en algunos extremos que me parece que son evidentemente excepcionales, pues se puede hacer porque de lo contrario pues el sistema va a colapsar aún más de lo que está. ¿Quién dijo yo? No, lo que yo veo es que desde que salió la sentencia de CEU de la Corte Constitucional se desnaturalizó la figura del preacuerdo y se generó una inseguridad jurídica. Porque los que están en favor de aplicar las previsiones del artículo 351 del Código Procesal Penal, lo que hacen es asistirse a la SU y si quieren negar el preacuerdo dicen no, es que tiene que estar probado el beneficio que usted le va a administrar. Mientras que los que se apartan a esa sentencia de unificación, como el Tribunal de Medellín dice, es que lo que hizo la Corte Constitucional fue desnaturalizar totalmente el preacuerdo. Si se encuentra plenamente probado el beneficio que yo le voy a dar, pues yo no lo tengo que preaportar. Por ejemplo, una complicidad está aprobada, pues yo como le voy a decir, venga, está aprobada, se la doy en un preacuerdo. No, la Fiscalía General de la Nación la tiene que reconocer en la misma calificación jurídica y no tiene que llevarse a un preacuerdo. Entonces es casi como engañar al usuario, al procesado, diciéndole, no, venga, está aprobada, pero yo no se la voy a dar sino en un preacuerdo, que es la posición precisamente del tribunal y la que se aparta precisamente de esa sentencia de unificación, que en mi sentido es una decisión lógica y que habla precisamente de la naturaleza del preacuerdo. Y esa inseguridad jurídica que claramente, porque ya sería casi que del juez que le corresponda o la posición, la postura que tenga un tribunal, porque el tribunal es lo que pena, yo me acojo a la SU, tienen que probarlo. Y el otro inconveniente que se presenta al momento de los preacuerdos son las infracciones que se dan al momento de formular las correspondientes imputaciones, que conllevan a esos problemas al momento de la formulación de acusación, en donde el fiscal ya de conocimiento debe o modificar la calificación jurídica, lo que conlleva un análisis por parte del juez de conocimiento de esos hechos jurídicamente relevantes que se suponía que tenía que existir esa congruencia desde la misma audiencia de formulación de imputación, y lo que está ocasionando es precisamente eso, que para poder entrar a negociaciones conlleva que el fiscal primero tenga que decir que tiene que variar la calificación jurídica y luego de la variación de la calificación jurídica es que ya entra a hacer un preacuerdo y lo que puede llegar también a confundir al juez de que no sea, que en verdad sea una nueva calificación y no un doble beneficio como ha sucedido en estos casos. Entonces, sí estamos a la espera que la Corte Suprema de Justicia, como órgano de cierre, dé como su decisión definitiva al respecto, que yo tengo conocimiento que la doctora Patricia Salazar fue
ya se encuentran precisamente estudiando el tema de los preacuerdos y van a sacar una decisión como marcando esa directriz, pero mientras tanto, sí, una conclusión podría ser que la situación de arbitrariedad que llevó a la Corte Constitucional a proferir esta sentencia de unificación no era tal, ¿sí? Y que lo que ha generado estas reglas que se han creado de exigencia o de rigor de exigencia, no solamente en la argumentación o en la construcción de los hechos jurídicamente relevantes, sino en la acreditación de esos o cumplimiento de esa carga mínima, pues lo que ha llevado es precisamente a una situación de indeterminación que le ha impedido a los usuarios de la Administración de Justicia acceder a un mecanismo tan ágil como el preacuerdo, y a la Administración de Justicia en concreto, pues la han llevado a congestionarse aún más, como lo señala el doctor Germán. No sé si alguien quiera no sé, aportar algo en relación con las conclusiones, con los aspectos que concluyen, que ya compartimos, o otras dificultades que les parezcan más relevantes. Por ejemplo, lo que plantea la doctora Ángela, que es muy importante y sigue subsistiendo, cómo probar, qué es lo que tiene que probar. Si es esa carga mínima para probar, por ejemplo, si yo acudo a una circunstancia de marginalidad o la de pobreza extrema, ¿cómo la pruebo? ¿Qué tanto mínimo es? ¿Dónde está la línea entre es lo mínimo para el preacuerdo, para reconocer como beneficio, o ya está acreditado y hay que reconocerlo como derecho? Entonces, esa es otra circunstancia muy problemática que se sigue presentando todavía. Por eso, en la mayoría de los casos, se acude a la figura de la complicidad, porque incluso hay jurisprudencia que dice, no, pues es que esa no requiere el mínimo de prueba porque está atado a la etapa procesal en que se encuentra el asunto. Entonces, es menos problemática que cualquiera de los otros beneficios punitivos que consagra el ordenamiento jurídico. Y agregando eso, en un preacuerdo tratando que la marginalidad se vuelve mucho más es que no solamente es que se vuelve la condición de habitantes de calle ni nada, sino que haya influido directamente esas situaciones de ignorancia, pobreza, hayan influido directamente en la condición del delito. Pero o sea, es mucho más eficiente y es para evitar. Entonces, ya se nos va a hacer. No, yo pienso pues que hay varias cosas que sí debemos tener en cuenta en relación pues con las últimas posiciones de la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de la misma Sala de Casación Penal. Una de ellas es retomar un concepto que ya lo había expuesto las dos cortes, pero que en determinado momento se fue como abandonando, y es la necesidad de que se aplique el principio de tipicidad estricta en la formulación de imputación o en la formulación de acusación, o en ambas, pues claro, en el sentido que la conducta punible, la calificación jurídica, corresponda realmente con los hechos que se están atribuyendo, con los hechos jurídicamente relevantes. De manera pues que las imputaciones infladas, como las llamamos comúnmente, que lamentablemente existen y que a veces se hacen es precisamente para obligar a los procesados a preacordar, las imputaciones infladas o las imputaciones que están por debajo, digamos, de los estándares que corresponderían a los hechos jurídicamente relevantes, no podrían servir de base sólida para realizar un preacuerdo. La imputación debe ser la que es. Como decía la Corte Constitucional, lo que pasa es que perdí la referencia, creí que era la estaba buscando ahorita, creí que era en la C591 de 2005. Dice que para cualquier efecto siempre debe aplicarse el principio de tipicidad estricta y que el fiscal no puede crear tipos penales ni imputar o acusar por fuera de lo que corresponde a esos hechos jurídicamente relevantes. Precisamente una de las grandes deficiencias parte de eso, de que no hemos podido todavía ser capaces de elaborar, de construir la relación de hechos jurídicamente relevantes. No solamente los fiscales, esto no sé si, bueno, va a quedar en la grabación, espero que no sea muy pública, nosotros tampoco lo hemos podido hacer, porque seguimos en las mismas también. A veces seguimos copiando como hechos jurídicamente relevantes lo que dicen las acusaciones enredadísimas, entre otras cosas. Entonces no estamos haciendo esa depuración. Por eso a veces nos queda tan difícil también establecer cuál es la base fáctica y cuáles son las calificaciones que corresponden. Eso es importante. Lo segundo es que definitivamente sí vamos a tener que hacer un control y exigirle a los fiscales y a los defensores,
porque es que recuerden que el preacuerdo es entre las dos partes, sino que se usa, que la Fiscalía lo presenta, pero creo yo que nada obstaría para que la defensa también lo pueda presentar, ¿sí? Porque es un acuerdo, ¿sí? Cualquiera de los dos lo puede presentar, pedirles a ambos, y debe ser a ambos porque es entre las partes, a ambos que precisen si un cambio que están haciendo es un cambio en la calificación jurídica con base fáctica, para que expliquen cuál es la base fáctica realmente, ¿sí? O si es lo que se está, el cambio que se está haciendo es simplemente para beneficios punitivos. Es necesario que nosotros les pidamos que precisen, pero que lo precisen los dos, porque es un acuerdo entre los dos. Que no sé lo que nos está pasando también, que la Fiscalía dice una cosa y la defensa termina diciendo, no, eso no fue lo que acordamos. Y terminamos hasta aprobando ese preacuerdo en el que no hay acuerdo. En el que no hay acuerdo. A veces nos ha pasado eso, ¿sí? A veces nos ha pasado eso. Entonces es necesario que los cuestionemos sobre ese aspecto. Aclárennos. Y aclárenos de dónde sale esa base fáctica. Para el cambio, en caso que sea un cambio de calificación jurídica con base fáctica. Aclárenos de dónde sale. Porque también está pasando que resultan unas evidencias de la noche a la mañana que al parecer no tienen suficiente fuerza probatoria. Y ahí sí hay que hacer, como lo decíamos ahorita, en relación con el fundamento probatorio, hay que hacer un control material, que realmente haya un fundamento probatorio. Eso es un primer paso. El otro paso ya entonces es que si se establece, por ejemplo, que el cambio se hace simplemente para efectos punitivos como beneficio sin base fáctica, entonces la condena debe ser por el delito por el cual se imputó, en la modalidad en que se imputó, y la pena es la que correspondería a el cómplice, a una circunstancia de estas. Con algunas circunstancias, por ejemplo, cuando se dice que el preacuerdo tiene que realmente la calificación jurídica se cambia con base fáctica, ¿sí? Por ejemplo, sucede mucho, que son los de moda, el tema de las circunstancias diminuentes por marginalidad, pobreza o ignorancia. ¿Cuál de las tres? ¿Cuál? Porque son distintas, ¿sí? Y seguimos enunciando. Pobreza, marginalidad, ignorancia. Pobreza, marginalidad. No, ¿cuál de las tres? Como cuando nos piden las pruebas. La prueba es pertinente, conducente y útil, porque no. ¿Cuál de las tres? Son tres conceptos distintos. Entonces tenemos que preguntar, bueno, ¿es por pobreza? ¿Es por ignorancia? ¿Es por marginalidad? Y si hay cambio en la base fáctica, nos tendrán que explicar cómo se probó precisamente cada una de esas circunstancias. ¿Cuál de las tres y cómo se acreditó? Y cómo se acreditó ese nexo causal que estaban comentando aquí las compañeras, en el sentido que influyó determinantemente en la comisión del delito. Si insisto, preacuerdo con base fáctica. De manera pues que sí tenemos que volvernos muy exigentes en relación con la verificación y la forma como se hacen los preacuerdos. Y establecer que realmente Fiscalía y Defensa, y hablo de la defensa no solo del abogado o la abogada, sino de la persona que está siendo procesada, están de acuerdo en los términos de la negociación. Porque puede pasar, como uno de los casos que nos expuso aquí Astrid Eliana, que nos tocó resolver, que no estén de acuerdo. En ese caso en que había varios delitos y se preacordó en relación con uno, era evidente, uno miraba la audiencia y era evidente que la persona procesada no sabía. Ella creía que preacordaba y ahí terminaba todo. Y resulta que quedaban varios cargos quedaban por fuera, no se sabía qué iba a pasar con ellos. Con seguridad que si a ella le explican, mire, la investigación por estos otros hechos sigue, de pronto es capaz de tomar una determinación distinta. Decir un momentico, o acepto eso, o definitivamente sigamos por... Claro, exactamente, sí. Entonces también tenemos que ser muy claros en eso. Tratar de verificar esos aspectos y establecer realmente si la persona procesada está de acuerdo con el acuerdo. Porque a veces lo hacemos de una manera muy formal, muy formal. Nos limitamos a decir las palabras sacramentales que trae el código. Su acuerdo, su aceptación fue libre, voluntaria, consciente, tal cosa, tal, tal, tal. A veces yo creo que nos toca auscultar un poquito más. A veces habrá casos en que es muy claro, habrá casos en que definitivamente se nos tocará hasta preguntarle, bueno, por favor, cuéntenos qué fue lo que usted acordó. Cuéntenos qué fue lo que acordó. Porque también sabemos que generalmente los acuerdos los celebran entre el abogado o la abogada y la fiscalía. Le dicen al procesado, firme. Eso pasa muchas veces. ¿Sí?
Esos controles sí hay que hacerlos. Esos controles hay que hacerlos definitivamente. Ahora, en relación con la proporcionalidad de las rebajas, ese es un tema pues que realmente nuestro tribunal no lo ha tratado de fondo. Digamos que en ciertas situaciones se han hecho algunas insinuaciones en relación con él, pero no nos ha tocado tratarlo de fondo. Yo pienso que es muy importante analizar o argumentar muy bien por qué se aceptan o no se aceptan ciertas reducciones de pena en determinados momentos procesales. La argumentación, insisto, es la que nos da a nosotros la legitimación en nuestras decisiones, ¿sí? Y obviamente esa argumentación es la que va a terminar también convenciendo a los demás, si la hacemos bien, si la fundamentamos de manera muy adecuada. Y otra situación que yo quiero comentar sobre los preacuerdos es que, bueno, lamentablemente ha sido la misma jurisprudencia, tanto de la Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia, la que ha empezado a restringir la aplicación de los preacuerdos. Después fue la ley, basada en la jurisprudencia. Por ejemplo, cuando la Corte Suprema empezó a decir que en los casos de aceptación de cargos o de preacuerdos, cuando había captura en flagrancia, no se podía conceder la máxima rebaja de pena. Eso empezó a decir la jurisprudencia, que no se podía conceder la máxima rebaja de pena, que porque había que analizar otras situaciones como la colaboración para desvertebrar bandas criminales, no sé qué, no sé cuántas. Y se volvió una regla general y se empezaron a aplicar sin establecer en cada caso concreto cómo funcionaba eso. Pongo un ejemplo. El caso de una señora que tuvimos que mató a su esposo, mató a su marido, por un montón de circunstancias muy particulares, que es un caso muy bonito que se manejó con perspectiva de género. Un caso, pues, desde el punto de vista jurídico muy bonito, no por el homicidio, ¿no? ¿Sí? Con perspectiva de género. La señora mató a este caballero, se quedó parada ahí hasta que llegó la policía y la capturó. Ella se quedó ahí, ya no se voló, ahí se quedó con el cuchillo en la mano esperando que llegara la policía. ¿Sí? Aceptó cargos, capturada en flagrancia, aceptó cargo, el cargo por homicidio que se le formuló, pero no se le podía reconocer el máximo de la rebaja cuando eso no haya salido la modificación al código, porque según la jurisprudencia no se podía reconocer el máximo de la rebaja porque fue capturada en flagrancia. ¿Sí? Resulta que la señora aceptó el cargo el mismo día en que cometió el homicidio. Se acabó ese proceso, al día siguiente ya el proceso había terminado con sentencia. Se demoró muy poquitos días para que se dictara la sentencia. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué no se le podía reconocer? ¿Qué banda criminal le íbamos a pedir a ella que desvertebrara? ¿Qué otra colaboración eficaz con la justicia le íbamos a pedir? Claro, dentro del contexto del caso. Por eso digo que es que nos dedicamos a hacer eso. Y empezó eso a hacer carrera y empezó a restringir los preacuerdos. Y se fueron tomando otro tipo de decisiones por la Corte Suprema hasta que ya el legislador llegó y ahora sí volvió ley las restricciones que la jurisprudencia había establecido. Y ahora llegamos a estos extremos, ¿sí? En que, insisto, a veces como que no sabemos hasta dónde llega el control material, hasta dónde no puede llegar. Esto ha desestimulado mucho, todos lo sabemos, todos lo vivimos, ha aumentado nuestro trabajo, pero de todas maneras nuestra misión sigue siendo hacer la verificación correspondiente, tratar de ser un poquito más cuidadosos, aunque nos demoremos más, en indagar muy bien cuáles son los términos del acuerdo. Recientemente tuvimos un caso en el que se presentó un preacuerdo en el que la fiscalía decía, sí, como contraprestación se reconocerá la circunstancia de pobreza, marginalidad o ignorancia, las tres punticas, ¿cierto? Y para efectos de acreditar que se dieron, agregamos estos elementos de prueba. ¿Sí? Entonces no se supo si realmente era un cambio de calificación jurídica con base fáctica o era la contraprestación. Una ambigüedad total. Ahí es donde tenemos que entrar a verificar. Bueno, por favor, defensa, fiscalía, aclárenos qué fue lo que realmente acordaron. Esto o aquello, ¿cuál es? A ver si me tengo que poner las ayudas visuales, por favor. Sí, yo creo que esta es. Esta es. Sí. Entonces, precisamente por la ambigüedad de los términos del preacuerdo, se anuló la actuación, porque no se sabía.
No se sabía realmente qué era lo que se estaba preacordando. El juzgado improbó el preacuerdo, la fiscalía apeló diciendo que estaba muy claro todo, el tribunal confirmó la decisión del juzgado porque realmente ahí no había claridad sobre el preacuerdo. Lo otro que debemos tener en cuenta y que a veces olvidamos con alguna frecuencia, como una especie de criterio de ponderación también para saber si aprobamos o no aprobamos un preacuerdo, es que la fiscalía definitivamente es la que tiene los medios de prueba, los medios de conocimiento para poder adelantar la investigación. Nosotros no los tenemos, no los conocemos. Pero además no conocemos, no solamente no conocemos los medios, sino que no conocemos las intimidades del caso. Aquí hay varios exfiscales, ¿cierto? Giovanni fue fiscal, no hay exfiscales, no, bueno, nos habría servido, ¿sí? El programa metodológico, bueno, uno de los errores de la fiscalía es ese cambio de fiscales, uno para la imputación, otro para la acusación, otro para el juicio. Eso es fatal, fatal, definitivamente, pero ellos siguen pensando que eso es lo mejor. Pero bueno, el programa metodológico de un fiscal lo va escribiendo, pero les aseguro que la mitad de ese programa está aquí. ¿Por qué? Porque él tiene varias hipótesis y entonces es el que dice, le doy esta orden a Policía Judicial para que consiga este elemento de prueba. Y aquí está, en su mente está, si me llega de tal manera, entonces doy esta otra orden. Si me llega de esta otra manera, entonces doy esta otra orden. El fiscal o la fiscal ven que su caso de pronto tiene cierta vocación de prosperidad, digámoslo así como lo llaman ellos, pero le falta un poquito más de solidez porque tiene dudas sobre si puede llegar ciertos elementos materiales probatorios o no. Y resulta que viene la defensa y le propone preacordar. Y el fiscal preacuerda. El fiscal preacuerda, porque sabe que tiene caso, pero tiene dudas que en el juicio le vayan a ir los testigos. Por ejemplo, tiene dudas que en el juicio que para el juicio le vaya a llegar una prueba científica que el estudio se demora durante mucho tiempo. Y nosotros a veces improbamos los preacuerdos por ciertos rigores técnicos, a veces formalistas. El que no tenga pecado que tire la primera piedra, nos ha pasado, ¿sí? Y resulta que ahí acabamos de pronto con un proceso que iba a ser exitoso porque se iba a acabar la impunidad por medio de ese preacuerdo. Entonces a veces también tenemos que tener un poquito de ponderación en relación con eso. No ser tan laxos que se apruebe cualquier preacuerdo, pero no tener tantísimo rigor que no se pueda aprobar ninguno de los preacuerdos. Pues que son los más difíciles de encontrar siempre en la vida, ¿no? Es uno de los grandes problemas. ¿Dónde encontramos los términos medios? Pero hay que hacer el esfuerzo. Y lo del control. La verificación de la celebración de los preacuerdos, vamos a tener que hacerlas más calmados, más pausados. Claro, con el afán de que terminemos ese proceso, no faltaba más, muy bueno. Pero el afán de que no se arrepienta. Eso, exactamente, sí. Pero también con la intención de que quede bien hecho. Y no olvidemos a quien es la persona protagonista del proceso penal, la persona procesada. La estamos olvidando con mucha frecuencia, porque no le estamos indagando suficientemente sobre su conocimiento de lo que trata. Eso es lo que quería de pronto comentar en relación con el tema. Quisiera terminar mi intervención diciendo pues que hay una buena práctica que se puede utilizar tanto en garantías como en conocimiento en relación con la verificación de la aceptación de cargos vía allanamiento, vía preacuerdo, y es precisamente que el papel del juez sea mucho más mesurado, razonado, pensado a la hora de verificar los términos del preacuerdo, porque muchas veces, por ejemplo, cuando existen prohibición de beneficios, no les preguntamos a ellos si tienen claro que va a aceptar a pesar de que no va a tener ninguna rebaja, o que no tiene rebaja pero se le va a colocar la pena original, o que no tiene derecho a ningún subrogado, o que acepta en esa condición pero se lo va a condenar en otra, y eso solo tiene efectos para la dosificación pero no para los subrogados. Es decir, esas buenas prácticas las podemos hacer tanto en garantías como en conocimiento para asegurar que al menos ese aspecto de voluntariedad quede saneado a la hora de que se verifique la legalidad de la aceptación y del preacuerdo. Eso quería decir. No sé si algún compañero quiera hacer alguna manifestación adicional de los que están conectados de pronto. Un técnico de sistemas, claro.
Andrés Felipe, Gonzalo. Bueno, algo de pronto al margen de ahí, es que lo preocupante es que la Corte, como dijo Aureliana, también cambia de parecer de un momento a otro. Entonces, eso para nosotros sí es bien problemático. Es bien problemático porque uno, pues, y se ve, leí la última sentencia de la Corte, resulta que mañana dijo otra cosa. Entonces, bueno, los que de pronto tenemos la posibilidad de estar ahí al tanto de lo que dice la Corte, está bien, pero hay veces que uno pasa algo y entonces uno define algo de acuerdo a la última que uno cree que la última es la Corte. ¿Sí? No, y les doy dos casitos en particular. Uno, la Corte venía diciendo que los informes de policía judicial y ahora dice que sí. Es decir, la Fiscalía sustenta debidamente la pertinencia o conducencia o utilidad, nosotros los jueces de conocimiento tenemos que aceptar ese informe como una prueba documentada. Cuando anteriormente se tenía pues ya establecido que eso no, porque solo era hasta lo máximo una prueba de referencia, cuando el policía no podía asistir. Pero ahora dicen, no, es que el informe de campo, el informe de policía judicial, sí la Fiscalía entra derechito como prueba documental. Entonces, caramba, entonces mire ese cambio tan fuerte que va a haber de aquí en adelante. Porque eso solo es para refrescar memoria. Y ahora la Corte dijo que no. Entonces, yo sé que actúen de mala fe ni nada, pues, pero a veces se van de un extremo a otro. Un día defiende la capa y espada al procesado y otro día la víctima. Entonces no llegan como a un punto de equilibrio, porque les doy otro ejemplo. Antes también, cuando la víctima no quería llegar a un acuerdo económico para efectos de indemnización, pues se le decía al abogado defensor, pues busca un perito, que se lo asignaba de oficina judicial, y se hacía un peritaje, y con base en el peritaje, se daba por indemnizada a la víctima. La Corte, es claro, la sentencia es muy buena, para nada es mala, pero se fue para el lado solo de la víctima. Entonces, ahora, si la víctima dice, no acepto el dinero que usted me ofrece, entonces la Corte se olvidó del 269, que es un derecho que tiene el procesado a indemnizar a la víctima. Entonces, es que yo he tenido casos donde la víctima, el procesado dice, pues que yo solo tengo $1.000.000, y está pidiéndome 3, no tengo más. La víctima dice, no, si no me da $3 millones, yo no digo a nada. Como ya no se admite el peritaje, ahora hay que seguir unas concertaciones, conciliaciones, pero si la víctima no quiere, entonces el proceso, ¿dónde queda el derecho del procesado que sí quiere indemnizar a la víctima? Entonces queda en el aire el artículo 269 del Código Penal. Y eso no lo dijo la Corte en esa sentencia. Para nada se refirió al derecho que tiene el procesado a indemnizar para que se le haga la rebaja. Entonces, en esa sentencia todo se inclinó a la víctima y se olvidaron del procesado. Entonces uno queda en ascuas sin saber, bueno, y ahora, porque a mí me ha ocurrido que en la audiencia me dice el abogado, pues que él tiene derecho. Digo, pero yo qué hago, pues, si no, ¿dónde cojo yo? ¿Ah? Eso era la Corte. Sí, eso es cierto. Lamentablemente los cambios de la jurisprudencia han sido, y sobre todo en tema de preacuerdos, han sido evidentes, donde hoy se tiene una posición, mañana otra. Nosotros tenemos un caso que es paradigmático en relación con eso, donde inicialmente un homicidio cuya descripción fáctica hacía evidente que había circunstancia de agravación, por lo menos una, ¿sí? Por lo menos la sevicia, digámoslo así. Sí, exacto. Por lo menos, ¿sí? Para no hablar de pronto de una situación de indefensión y prioridad. Se imputó como homicidio simple. Y aceptó. Con base en ese homicidio simple, la persona aceptó cargos. El tribunal, aplicando la jurisprudencia vigente de la Corte en ese momento, dijo no porque la imputación estuvo mal formulada y anuló la actuación, ¿sí? Luego, el proceso continuó, se fue para juicio, terminó en el juicio, y cuando fue hasta la Corte, para efectos de casación, lo que hizo la Corte fue decir, no señor, es que aquí la jurisprudencia ahora dice que no puede haber ese control material del juez en cuanto a la imputación, tal cosa y tal otra, y entonces
se debió haber aplicado, lo que dice la Corte es, la jurisprudencia ahora la debió haber aplicado el tribunal en ese momento. Retroactivamente. Exacto. Y entonces anula y condena con base en la primera aceptación de cargo. Y eso fue lo que pasó. Nosotros hicimos eso aplicando la jurisprudencia de la Corte en ese momento, ¿sí? Que entre otras cosas nosotros teníamos otra posición diferente. Digamos que cuando empezó el sistema, nosotros éramos más abiertos, más laxos en cuanto a la posibilidad de preacordar, hasta que la Corte empezó a cerrar precisamente la brecha y obviamente nosotros empezamos a aceptar, pues, por precedente jurisprudencial lo que decía la Corte. Pero ese es un caso paradigmático, ¿sí? Aplicamos la jurisprudencia en la Corte y años después nos dicen, no, ustedes debieron haber aplicado la jurisprudencia de hoy. O sea, a veces hay que sacar la bola de cristal para saber qué va a decir. ¿Qué va a pasar en el futuro? Las líneas jurisprudenciales de la Corte se centran siempre en determinados casos, haciéndolo extensivo a otros casos. No irnos muy lejos. Cuando existe incremento económico que para poder tener una rebaja tiene que reintegrar. Pero en la Corte, la posición que yo veo que la Corte asumió fue para esos casos contra la administración pública, casos de valorización, que dice, bueno, esta gente se enriqueció, las condenamos a 6 años y salen llenos de plata. Pero eso que ha limitado los casos de uso. Es que yo no tengo cómo indemnizar, me robé 2 salchichones del de uno y no tengo cómo reintegrarlos. El de uno cobra 200.000 por los 2 salchichones y uno frena el trámite procesal porque el procesado no puede, no, porque me tocó un proceso así, claro, y el proceso no puede, o sea, no puede haber una terminación anticipada porque el señor no tiene cómo reintegrar. No, lo que dice el autor es muy cierto, es que ese caso es del 349, ¿sí? Y es lo que dice el autor es cierto, porque ese caso creo que fue para los nules, algo así. A los nules. Cuando salí, que tampoco lo aplicaron ahí. sí, un auto hacia el donde futuro. decía que si no devolvían el 50%, no se les podía. Y entonces ahora hizo carrera que es para todo, hasta en que se hurtaran una cosa mínima. Entonces, ¿qué ocurre? Uno le dice, no, hermano, hasta que usted no devuelva la mitad por lo menos. Y ya hay varios argumentos de voto en relación con ese tema. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Medellín, me parece muy interesante, donde se apartó completamente de eso, y donde dijo, no, eso no es posible, porque en delitos así como dice, de causas menores, pues no es posible la rigurosidad de decirle, no, compañero, hasta que usted no devuelva la mitad, aquí no podemos llegar a nada. Y una cosa adicional, cuando la víctima del delito de hurto, por ejemplo, es una persona jurídica, y la persona jurídica ni aparece el representante legal, ni tiene interés alguno de ir a las audiencias, ¿cómo hace usted para concretar una reparación en esos casos? Se vuelve todavía mucho más difícil. Más complejo, sí, eso es verdad. Bueno, ¿algún otro comentario en relación con los preacuerdos sobre la situación actual de los preacuerdos? Para cerrar entonces, tema, sede y responsable del próximo conversatorio. En una charla que tuvimos anterior con el doctor Socha, quedó faltando algo sobre la reforma que se hizo del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal. Sí. Pero pues no sé por qué se pasaron los preacuerdos cuando habíamos quedado ahora que íbamos a votar ese tema. ¿Se acuerdan? ¿Por qué no? El doctor Juan Carlos fue el que propuso. El doctor Juan Carlos fue el que propuso que abordáramos el tema de los preacuerdos. Y por eso Claro. Pero se acuerdan Pues, que habíamos quedado y, faltando pues, lo otro. sobre la ley de seguridad ciudadana. Sí, ahí quedó faltando unos temas. Es que ahorita no recuerdo, pero sí quedó. Él dijo, no, eso no lo toquemos para la próxima. Y ahí quedamos. Porque ahí tendríamos que revisar entonces qué temas quedaron faltando y quién se haría responsable. En el registro pasado está. el doctor se ofrece, por eso que se ofrece el doctor. Tranquila. Ni yo mismo me acuerdo. Porque José no estaba conectado. José no está conectado, ¿no? El de adolescentes. Él fue De adolescentes. Sí, él fue el que moderó el conversatorio. Pues habría que conversar con José a ver qué le quedó pendiente. De pronto, conversatorio. Tampoco recuerdo. Pues realmente no tengo claro que yo creo que este no.
compendios diferentes del Código Penal y del procedimiento penal, miramos otras normas que fueron modificadas, pero no sé si... Entonces, fuera de ese tema, ¿algún otro tema? ¿Quién va a ofrecer la sede? ¿Quién dijo la Tebaida? ¡Ay! Circasia. 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 Entonces nos encontramos en pero entonces nos encontramos ¿dónde? ¿En Circasia, Montenegro o en la mitad del camino? Armenia. Claro. Bueno, ya tenemos entonces, muchísimas gracias por la colaboración. Les hago una propuesta. Hablemos de perspectiva de género. Yo, pues si ustedes consideran, yo puedo orientar el conversatorio con un tema en los delitos de violencia de género. De violencia. Es un tema interesante, pues pienso yo, porque aunque aparentemente está solucionado en la ley, realmente no está solucionado del todo. ¿Sí? Entonces, no sé si tratar, salvo que haya puesto otro tema. Es muy bueno. No, el tema es muy bueno porque también he mirado que la Corte hasta decretado nulidades porque no se tuvo en cuenta el tema de género. La perspectiva de género. La perspectiva de género. Claro. Y por eso ha dicho, no, es que el juez no tuvo acá en cuenta eso. Entonces, podríamos de pronto, si ustedes consideran, lo podemos hacer sobre ese tema. ¿Sí? La perspectiva de género y la prueba en los delitos de violencia de género, pongámoslo así, pues, más o menos. Sí, que no sea intrafamiliar, sino Sí. Sí, claro, más amplio, todo tipo de violencia de género. Entonces, no sé si muy bueno. lo dejamos entonces. Sí. ¿Listo? Perfecto. Entonces, así quedamos. ¿Qué pasó? No, sí, no. Ah, sí. Perfecto, entonces quedamos con ese tema para eso. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? ¿Quiere hacer algún otro aporte? ¿Un aviso parroquial? ¿Alguna otra situación? Muchas gracias, compañeros de adolescencia. Muy amables. Muchas gracias por la Alicia, invitación. muchas gracias. Muchas gracias, Astrid, también por orientar el conversatorio. Y gracias por los aportes. Creo que siempre nos vamos también con nuevas inquietudes para solucionar, con aportes de las compañeras y de los compañeros sobre cada uno de los temas. Agradecemos muchísimo su presencia, agradecemos a quienes estuvieron conectados y les deseamos éxitos en todas sus actividades. ¿Qué pasó? Sí, le están haciendo una pregunta para que la haga. Bueno, entonces esperemos un momentico que le están transmitiendo la pregunta, ¿sí? Por audio, sí, como en las audiencias, como en las audiencias. Sí, sí, por favor. Me parece que eso en muchas ocasiones ¿por qué razón la igualdad puede una todavía que la conciencia? Porque no puede ser forma de determinación distinta del proceso que sea el preacuerdo. Yo me he preguntado cuáles son los motivos. Pues yo sé que esa justicia tiene unos fines diferentes, pero el preacordar también hace parte de la que se puede socializar, se puede educar en esa situación. Tenemos esa proyección ahí. Entonces, el tema, pues para nosotros nunca se toca, nunca se mira, No se analiza. pero yo sé que hablan de una reforma del código y el doctor Carlos está en ella, no sé si ya la terminaron. Entonces, ese tema lo trataría. Es decir, importante que los adolescentes también tienen la oportunidad de acceder a esa forma de terminar. Claro, entre otras cosas porque sería precisamente una buena oportunidad para que los adolescentes reconozcan que han cometido un error, y precisamente como una forma de, digamos, una especie de arrepentimiento, también por ahí empieza el tema de la misma reparación. Sí, claro, pero los preacuerdos no. Y precisamente también sería una buena manera de que se acordara con ellos cuáles son las medidas, las sanciones que se pueden aplicar en ese caso particular. Los haría más partícipes de la solución de su propio conflicto, partiendo de la base de que es que la ley precisamente está reconociendo que ellos son personas que son conscientes de lo que hacen, que asumen una responsabilidad penal, ¿sí? Que no son tratados
que precisamente lo que superamos con la expedición del Código de Infancia y Adolescencia fue ese concepto de que eran inimputables que se tenía anteriormente. Se le está tratando precisamente como lo que son, personas que tienen una capacidad, una voluntad de hacer las cosas, una capacidad de comprender, y de pronto eso serviría precisamente también para que se pueda dar un mejor tratamiento, una mejor solución a su conflicto. Eso es verdad. Esperemos a ver con qué salen con la reforma. ¿Lista la pregunta? Sí, la pregunta estaba relacionada precisamente con una de las sentencias que la doctora nos comentó al principio, acerca que cuando se concede complicidad de todo es para efectos punitivos, más no dice la Corte para temas de subrogados penales. ¿Qué pasa con la suspensión condicional de la ejecución de la pena? Ya sabemos que la prisión domiciliaria, que entre otras cosas, pues no es un subrogado, pero ya se sabe cuál es el análisis en concreto que tienen los ámbitos. Pero, por ejemplo, para la suspensión condicional de la pena, si por ejemplo, dando la complicidad, la pena del inciso segundo del 376, que quedarían 32 meses, daría para subrogado, pero entonces ahí la Corte también no hace sensible a la suspensión condicional. Entonces, si da 32 meses, automáticamente se puede decir que no da para subrogado. En esta última sentencia es que eso es lo que da. En esta última sentencia, porque precisamente en la casación, la casación la plantea el defensor, él dice que la Corte ha tenido diferentes criterios sobre la materia y que no hay una unidad frente a ese tema. Y la Corte dice que sí hay unidad, o sea, como desconociendo esos tumbos que ha venido dando en el tema, pero finalmente establece que ese beneficio punitivo solo tiene efectos para la dosificación de la pena, pero que los subrogados penales y los beneficios, como la domiciliaria, deben someterse a los márgenes originales del delito. Pero si no se tiene la pena, O sea, no 64, o sea, digamos, tengo 32 meses y ¿Cómo tengo derecho, yo me le toca, voy a decir? no tengo beneficio. Parte de 64. 64, que por eso fue derecho. Es que se entiende que con este criterio usted acepta el delito como autor y en contraprestación recibe una rebaja como cómplice, pero que para las posesiones subrogadas y beneficios se le aplica la pena original, que sería de 64 meses. Entonces se tiene que tener en cuenta esos 64 meses como si fueran los que se le puso de condena. Entiendo que ese es el criterio de esta sentencia que les compartí. Pero si uno declara la conducta de homicidio agravado a simple para efectos punitivos, para efectos del subrogado, porque tiene la prohibición del homicidio agravado, tiene prohibición, no le puedo conceder eso. Porque se parte del delito imputado. Y lo mismo aplica en el hurto calificado y agravado, que antes se eliminaba la calificante para poder conceder subrogados y ahora sí se elimine para efectos punitivos, tiene que tenerse en cuenta a la hora de los subrogados penales. ¿Alguna otra inquietud? Si es que cada vez se acepta menos. Cada vez se acepta. La fiscalía le imputa un concierto para agravado, preacuerdan el agravante, la pena le va a quedar muy inferior pues, para el subrogado, pero como está la prohibición, el concierto para el agravado. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Reitero la gratitud por su colaboración y nos veremos en el próximo conversatorio. Muchas gracias a quienes se conectaron. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.